por el estilo. ¿Tú cachai? Que ahora estamos haciendo, sí, pues. No, pues o sea, nosotros estamos en fase 2, Viña entra en fase 3, como siempre van a esperar, weón, que los buenos que se portan bien cumplan para que los buenos que se porten mal los pasen a fase 3, pues, weón. Vaya a poder ir al casino. Hoy tanto tiempo que no juego póker semiprofesional, weón, que ya iría al casino a puro perder plata, weón. Pero podéis jugar a la payaya afuera en los jardines del casino, pues, weón. A eso me pongo con un pepito pagadole ahí en el Palacio Pereira. Cuando la weá funcione. No es mala idea. No es mala idea, ¿viste? No es mala idea. Asesores y además proveedores de pepito pagadole. Claro. Buen punto. No, pero, hoy día Santiago, bueno, desde el jueves en realidad, todo a fase 2, pues. Sí, sí, vamos a estar avanzando en eso. Bueno, parece que lo único que avanza es la fase 2, porque la Católica, el Wanderito, la Chile, Garín, Niman, nada, pues, No, weón. pero bueno, lo de Niman fue un casi. Casi, No, casi. lo de Garín hoy día, porque a partir así como de lo menos importante a lo más importante, lo de Niman, un casi, a mí me gustó todo el golf, pero estuvo, no, ahí estuvo ahí, le faltó un poquito, le faltó un buen día domingo. Sí. Una buena semana, pero le faltó un buen día domingo. Bueno, pero estuvo a punto. A punto. Garín, nada que hacer. Sí, pues con Djokovic, difícil. Y con cancha de pasto, po, como decía el filósofo chino Río, el pasto es para las vacas. Po. Sí, pues, weón. No estamos acostumbrados, Claro. pero igual hizo un buen campeonato. Sí, Dio vuelta un llegó partido hasta gracias a octavo. que se lo suspendieron, así que ahí por lo menos logró salvar, pero no, con Djokovic. Djokovic es Difícil. un robot. Es un robot. Sí. No, ahí era complicado, es verdad. Y de Pero fútbol, puta, ¿qué querés que te diga? Bueno, Banderita hace rato dando la hora, se fue de Copa Chile rápido, la Católica perdió con el Everton, weón. así es. ¿Qué pacho, como dice el chiste? No, pues ayer no le han logrado tomar la mano al equipo y parece que no se la va a tomar nunca, weón. Así que está ahí ligerito, weón. ¿Tú crees que va a durar el año y se lo van a hacerlo? Yo creo. Sí, porque no le ha logrado tomar el pulso al equipo. Va por ahí la cosa. Pucha. Y bueno, La Chile igual, pues, weón. Chile, weón, que nos alcanzó a ilusionar 45 minutos, weón, y después, weón, puta, ¿por qué a mí siempre me queda la sensación de que el equipo puede, pero no puede, weón? ¿Sabéis lo que yo noté en esta, bueno, tanto en las eliminatorias como en esta Copa América? Gracias. Que la generación dorada ahora está lateralizando mucho, weón. Les faltó esa capacidad para enfrentar al rival y avanzar, weón. Como que todo lo lateralizan, todo para el Yo, lado, todo para el lado, weón. pero es que no hay, Eso está haciendo mal. ¿sabes cuál es el tema? Yo lo conversaba el día del partido, bueno, estuvo mi suegro acá, muy futbolero él, después conversé con un vecino también fuertemente futbolero, y yo le decía a mi vecino, sobre todo, le decía, porque él estaba muy enojado por la supuesta anulación del gol en el segundo tiempo para el empate, y que no había sido. Yo personalmente creo que estaba bien anulado. Yeah. Pero yo le decía, es como que a los delanteros chilenos, exceptuando a Alexis y Vargas, le pican, como que la pelota fuera de fuego, como que se quieren Claro, hacer de ella y no rematan, la tiran para el lado, la tiran exacto. para atrás, se la tiran a otro compañero. Al contrario de Brereton, que apenas tomaba la pelota trataba de disparar al arco en general, Pero es que o lanzar un cabezazo. Oye, el Brereton, bueno, cambiamos el palo Pinilla por el palo de Brereton, pues, bueno. Hoy sí, weón. Palo de Pinilla por el palo de Brereton, porque si esa weón. Ese es un tiro que yo, o sea, perdón, un cabezazo que yo quedé para adentro, yo pensé que iba adentro. Sí. Muy potente. Allá mi amor. ¿Cuál cintillo de mí? Dame un cachete. Espérate, que le voy a pasar el cintillo de mí. Habla nomás. Dale, ya. Ahí mientras busca el cintillo de los 53 poderes.
Ahí están, los 53 Que la jugadores. Como pueden ver, super está la de woman. mí hoy día de visita. Mira, la vamos a mostrar con su cintillo. Venga, venga, la A vamos ver, a mostrar con su a ver, cintillo para que cintillo. le dé un saludo a todos sus admiradores. Mira, ahí está con su cintillo. Mándale saludos a tus admiradores. Esa es como la Hola a Mimi. todos. Ay, Hola. me quedo medio Hola. chica. Hola a todos. Mándale Hola a besitos. todos. No le quiere mandar besitos ya. Ya vaya con Sin la mamá, besos. vaya mostrando el cintillo. Ya, pero Brereton casi la mete. Bueno, Sí. Bueno, tu pasó a guitarra. ser el jugador diferente. Po. O sea, yo creo que si tú logras, o en realidad Lazarte logra armar un formato donde permita a Alexi, Brereton y un tercer delantero, si quiere seguir jugando con un tercer delantero que funcionen relativamente bien, yo creo que podemos clasificar, a pesar de que yo ya los doy casi por eliminados, pero esta Copa América por lo menos mostró cosas interesantes. Yo creo que lo de Vegas Sí, fue muy bien bien, Vega. interesante. Yo creo que Vegas es un jugador que esta Copa América probablemente se ganó parte de la titularidad en la defensa. La gran Sobre todo porque decepción fue Carlitos Palacio. ¿Eh? lo que pasa es que, ¿sabéis cuál es el tema de Carlitos Palacio? Yo creo que Carlitos Palacio pagó el noviciado. Pagó el noviciado de estar en un torneo En un proceso. importante. Y yo, en cierta forma, también creo que le falta madurez. Le falta una madurez que probablemente lo va a lograr ahora que se fue al extranjero. Se fue, de hecho, precisamente a Brasil. Le falta esa madurez. ¿Sabes cuál es el tema que yo tengo? Que una de las cosas que tenía la generación de oro fue que se fue a 2 mundiales. Y eso Sí, le dio mucha potencia psicológica, le dio mucho poder psicológico a muchos jugadores, a Alexis, bueno, Vidal sobre todo, Medel. Bravo, que finalmente se vieron reflejados finalmente en esta selección, en esta generación de oro. Y también yo creo que estas semifinales de la Copa Libertadores, por ejemplo, con el Colo-Colo de Borgi, ¿te acuerdas que Colo-Colo de Borgi llegó a las semifinales? La Católica también llegó cuartos, semifinales también más o menos por esa misma época, 2005, 2004, lo digo Más o por el menos. Gary, lo digo por Sí. el Gary Medel. Yo creo que eso hizo que finalmente tuviéramos una buena generación. Y sabes que el otro día un amigo me dio un dato que yo quedé para adentro y realmente le encontré una razón importante. Siempre que Chile logra colocar, perdón, siempre que el fútbol chileno logra colocar un jugador en River Plate y que este logra brillar, hemos tenido buenos resultados. Nos pasó Sí, con sí. nos pasó con el Matador, nos pasó El fútbol con Alexis. argentino es harto de trampolín y nos nivela. En el fondo nos da un indicador muy claro y preciso de cuál es el nivel del jugador. Exacto, entonces yo creo que también, si bien Paulo Díaz está no sé si todavía está en River, Paulo Díaz. Sí. Ya, si bien Paulo Díaz está en River, como que todavía no tenemos ese jugador distinto que la rompe en River. Bueno, vamos a tener que seguir esperando al parecer por Carlitos Palacio. Sí, no, pero démosle tiempo, si todavía falta, todavía no nos queda algo de tiempo. Por lo menos hasta el 2042, que va a ser el próximo mundial donde vamos a ir. Más o menos, así como vamos. Bueno, Ya, esperanza no nos falta en todo caso. sí, bueno, hablando de esperanzas, ¿Eh? hablando de esperanzas. Emilia, ¿por qué te vienes para acá cada rato? ¿Tienes que ir a dormir? Se la va a llevar la mamá. Oye, hablando de esperanzas, se quedó acá. Se quedó igual. No, Emilia, no te voy a subir. No te voy a subir. Ya vaya con la mamá. Hablando de esperanza, ¿qué pasó con la constituyente? ¿Qué pasó? No pasó nada ¿Qué no todavía. pasó? No pudieron trabajar hoy día. No, yo creo que ahí nuevamente nuestro candidato a pelotudo de la semana es el ministro Osa, weón. Creo Porque él es que el no hay, encargado. No, pues creo él es que el no hay encargado más de la parte candidatos. Yo política. estaba pensando No, no tenemos. exactamente lo mismo. Sí. Adelantamos el pelotudo de la semana para el ministro Osa.
inmediatamente. Y aquí tenemos coincidencia los dos con tertulios, parece. De hecho, tenía dos candidatos a pelotudo, uno pelotudo, ¿Ya? otro pelotúa, pero el ministro Osa hoy día, Hizo mérito. o sea, se compró todos los números del huevón. Chucha, man. Se compró todo. Pero ayer había sido un día bien interesante porque de hecho, curiosamente, eh, estos primeros 2 días, ayer con la instalación y hoy día con haber fallado la primera sesión, y mañana tampoco va a haber sesión en el Palacio Pereira, porque mañana van a arreglar el cagazo. Hoy día se dieron cuenta del cagazo y mañana lo van a arreglar. Como que ha sido como un canapé de todas las cosas que podían llegar a pasar en la constituyente. Completamente. Es como que te hubiesen dicho, mire, aquí tiene un canapé de todo lo que va a pasar en el resto del año. Como Claro, el elige. trailer, como un buen trailer de lo que puede llegar a pasar. Yeah. Porque partimos con, primero, lo chistoso, el retraso por las acreditaciones, porque se suponía que íbamos a partir a las 10, al final las acreditaciones terminaron a las 11, casi a las 11 de la mañana. Luego, porque yo seguí, me levanté temprano un día domingo, cosa que yo no hago casi nunca, por razones lógicas, porque la vida paterna de repente me llega a acostarme muy tarde, o la vida laboral. Entonces, para mí el domingo yo duermo hasta donde me da el sueño principalmente, o hasta donde me deja dormir la vieja chica. Pero me levanté temprano, dije yo, bueno, si me voy a levantar para ver la sesión y todo. Primero, el fiasco de las acreditaciones, que se demoraron más de la cuenta. Segundo, la suspensión, que se esperaba. Ojo, Claro. hay gente que decía, no, pero ¿cómo es posible? La suspensión se esperaba por el tema de las protestas que habían afuera y además por el tema de los presos de la revuelta y todo lo demás. Y después, bueno, las votaciones que estuvieron bien entretenidas, con las vueltas de chaqueta, pero ya de lado y lado. De Y la masa a la más. que La de más la masa fue notoria. el niño símbolo. Claro. De la masa fue el niño símbolo, pero hubo varios que se dieron vuelta a la chaqueta. Si, por ejemplo, en la elección de Baza, lo que dicen las malas lenguas, yo no puedo corroborar porque esto fue lo que puede hacer el seguimiento entre amigos y lo que estaba viendo por la televisión o que estaba escuchando por la radio, pero se suponía que la idea era elegir a Loncón y posteriormente elegir a Rojas, a A Rodrigo Rojas. Rojas. Mira. Ese era el acuerdo, o sea, que la lista quedara una constituyente de la lista, bueno, mapuche, pero más cercano al FA, y por el otro lado alguien de la lista de la prueba. Ese era el acuerdo. La Pero creo lista que, del pueblo, la lista del pueblo. perdón, sorry, la lista del pueblo. Pero pesó finalmente el tener que tener una persona que le diera peso a la mesa. Claro. Que Porque supiera el tema. Bueno. sí, porque un poco lo que habíamos hablado la semana pasada, que yo te decía que en la Sí. mesa tenía que haber alguien que fuera representante del movimiento. Claro. La ¿Recuerdas que ya señal lo habíamos política. planteado? Cuando nosotros hablamos de lo que era la presidencia, y yo obviamente humorísticamente ponía a la tía Pikachu como presidenta de la constituyente, pero parece que nos escucharon porque pusieron como símbolo a Rodrigo Rojas, y el acuerdo era un poco votar por él para un poco tener esta simbología mapuche mujer con Loncón y por el otro lado una persona muy asociada al estallido social que era Roja. Pero claro, al final hubo un tema de poder darle un poco más de densidad. Había que darle densidad jurídica a la mesa y se Claro. decide votar por Baza. Y de hecho, yo seguí las dos votaciones. La votación de Loncón la seguí un poco porque estaba siguiendo la ceremonia. La de Baza fue como que cambié la tele justo y justo vi la votación, porque después fue un periodo donde dio el discurso, se fue reorganizando y todo. Y la primera votación me sorprendió porque fue una votación donde gana Baza en contra
¿cómo se llama?, de Roja, pero en la segunda votación, cuando gana Baza por 85, 86, 80, 82 votos, La segunda ganó por 74, le faltaron 4 votos perdón, para la primera fue, llegar al fue más 50% apretada. de uno. Sí, pues la Claro, segunda fue 74 y la tercera votación fue 82, por algo así, 80 y algo, claro. 80 y algo. Pero entre la segunda y la tercera votación a mí me sorprendió mucho cómo se traspasaron votos eh, desde Rojas a Baza, muy poco, pero hubo gente de Chile, vamos, más allá de Bernardo de la Maza, que no votaron por Poliana Rivera. Claro, Entonces, hubo creo que 2 o 3 votos de Chile Vamos que se fueron hacia Baza. hacia Baza. Entonces, eh, ahí es donde hay que empezar a ver y es lo primero, hay que empezar a ver dónde están, así como nosotros hablamos en la elección norteamericana de los estados swinger, Ajá. acá vamos a tener a los constituyentes swinger, que van a estar, Es natural porque van a primero no hay estar, ningún grupo que pueda alcanzar en combinatoria por sí mismo los 2 tercios y tampoco hay ninguno que pueda ejercer veto en rigor. ¿Te fijas? sí, po. Y bueno, Tiene hoy que haber día, sí, pues, y hoy día fue lo de la primera sesión que falló por problemas técnicos, comillas, y yo justo antes de conectarme ahora estaba escuchando a Elisa Loncón en CNN, ¿ya? eh, bien molesta y Pero claro que sí, po. no pidiendo la cabeza de Osa, pero tampoco poniéndole el piso y diciendo, bueno, que hay responsabilidades políticas y alguien tiene que asumirla. Bueno, aquí hay una responsabilidad política que le corresponde al ministro y también hay una responsabilidad en lo técnico que en este caso le corresponde a Encina, ¿eh? Que ha estado bien cuestionado los días anteriores, porque es verdad el argumento de esto se sabía 6 meses atrás que íbamos a partir en estas fechas más o menos la constituyente. Entonces, ¿cómo es posible que toda última hora, a la chilena, Chile a medias? Entonces, no puede ser, pues estamos hablando de un cuarto poder que va a tener una duración de 1 año, pero que debe darle la importancia también el Estado chileno para que haga bien su pega. Pues. Eso es básico, es esencial. Así que Eh, yo comparto el enojo en todo caso. Es que yo creo que, y aquí hay vamos a colocar un tema que yo creo que hay varios que van a pillar, que es, y que también un poco se lo preguntaron a Elisa Loncón en el rato que estaba viendo, que si existía la voluntad para que el gobierno llevara a buen puerto este tema. Que lo preguntó creo que la Mónica Rincón. Y es una pregunta súper válida, porque como tú dices, había tiempo para poder preparar esto de buena forma. De hecho, Correcto. ojo con un tema, que la polémica que hubo con el subsecretario Encina no fue una polémica menor, porque sabiendo que había este tema de los pueblos originarios y sabiendo que ellos tienen fuertemente arraigado el tema de tratar de mantener sus tradiciones ancestrales, se tendría que haber previsto el haber tenido estas ceremonias de invocación, estas ceremonias de entrega o de llamado a los espíritus, que antes de asumir un cargo tan importante, que de hecho está dentro de las tradiciones, por ejemplo, aymara, dentro de las tradiciones mapuche, Así y es. por lo tanto que, entre comillas, hayan omitido ese tema, no es menor. Así como también se tendría que haber previsto, y que yo creo que fue un tema que, que fue un mal innecesario, porque fue un mal innecesario, el no haber tenido música en vivo el día de la asunción de los convencionales constituyentes. O sea, ¿para qué lleváis a la orquesta juvenil, a la orquesta sinfónica juvenil, a tocar el himno nacional si sabíais que te iba a quedar? Porque todo el mundo Claro. sabía que te iba a quedar. No, y Entonces, además aquí había un reclamo de vulneración de los derechos de los niños, porque en el fondo al la pobre final, pendeja que estaba con el violín
la gritonearon, weón, pero de lo lindo. Es que por eso te digo, o sea, Muy asustado. es que por eso mismo, pero es que ¿cómo no se te va a ocurrir? ¿Cómo se te va a ocurrir? Que si tuviste la polémica del himno 2 o 3 días antes, tuviste a las redes sociales en efervescencia por el tema del himno nacional, tuviste declaraciones en la prensa, por último ponís música envasada y suspendís la orquesta juvenil y por último la colocáis, por ejemplo, como se quiere hacer ahora, que se les va a invitar para que den una especie de concierto, mini concierto a los Ah, constituyentes como apertura oficial ahora, en rigor no estaba el horno pabollo, si es el tema. No, pues, entonces lleváis a los cabros, los sometí a una situación que es súper incómoda, Estresante, eh, por tratar de mantener un protocolo que al final, claro. a lo que Oye, a sí, todo esto, el representante del pueblo chango, decir que el pueblo chango son los habitantes originarios de Valparaíso, estaba invocando a Guajardo. Yo no sé por qué todos los porteños invocan a Guajardo en algún minuto. ¿Será una tradición ancestral esa weá? es parte de la crianza, Ah, eso es. es Ya. parte de la crianza. Claro, y Oye, así como, por ejemplo, los musulmanes miran a la Meca para poder orar, el representante Chango estaba mirando al ilícito. Yo me caché que en dirección al ilícito estaba. Cosas que pasan, po, es que ¿ah? es parte de, ¿cómo se llama? Es parte de nuestro, de nuestra mirada ancestral, con los vapores etílicos, entonces por eso. Ah, ahí está, po, ya. No, Nuestra no, meca no, no etílica. lograba entender ese punto. Oye, siguiendo hablando de este tema, porque hablamos de cosas un poquito más graciosas, voy a compartir la pantalla porque si hay alguien que se robó todo lo que esperábamos, fue Ah, sí, ella. sí, claro. Sí, qué buena. ¿No la viste esta? No, no, genial, Sí, genial. la Valladares, Carmen Gloria se Qué llama, bueno. Valladares, Carmen que Gloria, creo. realmente, si no fuera por ella, hubiese quedado mal la escoba. Sí, Yo claro. reconozco que Mira, afortunadamente pusieron a un funcionario público muy criterioso, con mucho temple, así, todo lo que no tiene Encina, lo tiene la Valladares. ¿Eh? Que exactamente. pudo darse cuenta que la situación era bastante compleja. Mira, tuvo 3 gestos en realidad. Tuvo 3 gestos muy notables Valladares. 3 gestos que yo los encontré brillantes. Primero, suspendió la sesión cuando cachó que se estaba yendo todo de madre. Sí. Ella podría haber seguido y podría haber dicho, no, esto hagamos lo que funcione como sea. No, suspendió la Pasó la sesión, pelota. esperó que se calmaran los ánimos. Claro, eso generó un retraso casi de 1 hora y media, 2 horas, pero se calmaron los ánimos, se calmó todo. De hecho, los pacos tuvieron que dejar el centro de Santiago, sacaron a las fuerzas especiales, los constituyentes volvieron nuevamente porque muchos salieron a la calle. Se calmó un poco las revoluciones y por lo tanto finalmente pudo hacer el acto. Eso es lo primero. Lo segundo fue que no pidió ni promesa ni juramento, pidió aceptar el cargo. Claro. Sí, Ojo con sí eso. tienes razón. Ojo con eso. Mucha gente no se dio cuenta de eso, pero ella no No, yo pidió me fijé. ni promesa ni Yo dije, ¿en juramento. este momento van a jurar o van a prometer? Y no Exacto, se dio, no. bueno, Ella, es ella parte va y de la dice, dinámica. y dice eh, aceptan o no el cargo, Correcto. lo cual descomprimió ese otro nudo que había, que decían que mucha gente no quería hacer ni prometer ni jurar, sino que solamente aceptar. Entonces Claro. descomprimió. Y tercero fue la entrega de las actas a Lisa Loncón, que estaba Sí, al muy principio. nerviosa, pero que la entrega y con esta cuestión súper maternal, súper templada que tuvo Valladares, un poco le pasa esto y le dicen un poco que le entrega las actas, que no se preocupe, que el tema administrativo, de hecho se quedó con ella, Sí, la quedó acompañando porque, todo el porque se rato. podía haber quedado solo el secretario y se quedó con ella, Sí. y eso yo creo No, que muy buen desempeño la Vallada. exactamente, exactamente. Después, cuando asume Loncón, da su discurso en los 2 idiomas, en mapudungún y en español, un poco la guía Sí. para poder hacer las primeras diligencias del tema de la constituyente.
Entonces, así como elegimos un pelotudo unánime, yo creo que deberíamos elegir una figura ¿Cuál de sería el nombre autoridad para la importante. figura destacada? ¿Ah? ¿Cuál sería el nombre para la figura destacada? Porque el pelotudo es porque lo hace pésimo. Pero No, cuando la figura no, lo hace bien, ¿cómo la deberíamos llamar? yo creo, no sé, porque figura destacada. No, pero el Podríamos lenguaje. instalar, no, ya sé lo que podríamos hacer. Es que yo tengo dos nombres. En el tema futbolero, yo ¿Ya? podría colocar a la Alexis Sánchez o al Claudio, ¿cómo se llama? No, al Alexis Sánchez o al Claudio Bravo. En este caso, Valladares fue al Claudio Bravo. Claro, claro. Calmó la situación, le dio cierta altura, cierto prestigio a la constituyente y finalmente tranquilizó todos los ánimos y logró que la cosa funcione. En realidad, Premio Gabriela Claudio Bravo Valladares le vamos a poner tiene un porte mundialista. Así exactamente. No, deberíamos instaurar el premio con algún futbolista, el premio Claudio Bravo. es. En este Vamos a caso, el premio pensar, Claudio porque Bravo va a ser para Valladares. pocas veces nos pasa que tenemos una figura destacada, porque siempre abundan los pelotudos, ¿ah? Exactamente, pero en este Y el caso yo creo resto que, cuesta identificarlo. o sea, lo que podría haber sido un desastre total, ¿Estamos de acuerdo? terminó siendo un tema que al final muchas cosas quedaron para la anécdota, pero logró sacar adelante un tema súper complejo. Así Bueno, que, pero de hecho salió ovacionada, pues, en un momento por cuando supuesto, agradecen la participación, Elisa Loncón lo hace notar y un aplauso cerrado. exactamente. Así que la figura del partido, la figura del Eso, primer eso. día, La la figura del figura, eso, partido, es el concepto. En lugar de del pelotudo, la contraparte sería la figura. la figura del partido, en este caso el primer día, la figura del primer día es Carmen Gloria Valladares, ¿qué se llama? Sí, sí. Carmen Gloria Valladares. Ahí tenemos. Vamos a colocarlo en nuestros títulos. ten- Oye, tiene ¿cómo viste tú el primer día? ¿Cómo tú viviste ayer y hoy día? Bueno, ayer más el que primer nada, hoy tiempo, día decís tú. Bueno, el primer tiempo estuvo muy marcado por el avance de las fuerzas especiales, por un contraataque de las fuerzas de la lista del pueblo. Eh, no, lo vi dentro de lo que yo esperaba, la verdad. No me imaginé que iba a ser muy distinto. ¿Ah? Siempre supe que iba a ser un comienzo tenso, un comienzo complejo, donde iba a haber mucha necesidad de manifestarse, o sea, cada uno que salía a votar llevaba su lienzo, su cartelito, ¿ah? La mascarilla también llevaba, bueno, eso era algo que se esperaba, ¿ah? No era extraño. Pero a mí lo que me preocupa más es el segundo día, el primer día que debería haber sido de trabajo, que no hayan podido efectivamente avanzar en estos temas que ellos mismos se pusieron. Por ejemplo, esta posibilidad de establecer una solicitud al Congreso Nacional para que ponga en tabla la revisión de la amnistía a los presos de la revuelta. ¿Te fijas? Creo que eso me preocupa harto, que no avancen en las posibilidades de empezar a hacer su trabajo. Y ellos aquí lo tienen súper claro que es una solicitud que la que están haciendo al Congreso, porque evidentemente que ellos no tienen capacidad y no tienen ninguna atribución al respecto. Pero me parece correcto que sí hagan una solicitud y que habrá que estudiar de acuerdo al mérito, evidentemente. ¿Mm? sí, no, sí fue. Lo que pasa es que como que a mí me queda siempre la sensación de que todas estas cosas que están pasando estos días termina siendo un canapé de todo lo que se va a venir. Explico. Probable. Explico. Que vamos a tener un Canapé, veo. atraso, que vamos a tener un atraso importante, lo vamos a tener, que vamos a tener un problema práctico desde el punto de vista organizacional interno, que como yo siempre he dicho, el reglamento te puede durar, bueno, meses. Bueno, yo lo que escuché en aquellos constitucionales más de izquierda, incluso, que ellos están dando el plazo de un mes para elaborar el reglamento, para no. poder dejar todo el tiempo restante a la discusión de la propia constitución. Ahora, un mes me parece un plazo prudente. Tú lo ves medio irreal, parece. Yo lo veo, es que yo lo veo,
aquí va la segunda perlita, digamos, la segunda perlita que también yo estaba un poco siguiendo las noticias, y es que va a tener que definir, y mucha gente cree que va a ser así. Yo creo que este mes que se están tratando de armar va a ser para un reglamento provisorio. Probablemente. Un poco que organice o que dé las directrices generales, pero cuando tú entres derechamente a lo que es el reglamento de por ejemplo, las votaciones, por ejemplo, cómo van a ser presentadas las mociones, o por ejemplo, cómo va a quedar la redacción de tal o cual artículo, en eso no te vaya a demorar un mes, en eso te vaya a demorar, yo creo que fácilmente aquí hasta fin de año. A ver, pero yo creo, mira, es que haz matemática, buen negro. Fíjate en los números que tenemos. De acuerdo a lo que Bernardo se de la vio Maza vale por ayer, 4. claro, de acuerdo a lo que se vio ayer, vaya a ver que hay probablemente acuerdo tácito entre las fuerzas de la ex concertación, actual unidad constituyente, que igual son pocas, y la izquierda más socialdemócrata, entre comillas, que podríamos hablar del Frente Amplio y algunas fuerzas de la izquierda más tradicional, como el Partido Comunista. En general, versus la lista del pueblo, pero yo creo que en algún minuto, sobre todo con esta concesión que se está haciendo de poder avanzar en esta solicitud de que sean amnistiados los presos de la revuelta, probablemente el clima cambie. Ahora, aquí yo no veo que obviamente va a tener ningún rol significativo en una primera etapa al menos la derecha, ¿ah? Porque están como aislados, los dejaron a un costado, no son considerados, ¿te fijas? Me llamó la atención que así como los pueblos originarios fueron con sus atavíos, el hijo del ministro Moreno fue Guaso, po, Sí. ¿ya? Entonces, es para la anécdota en realidad todo aquello, pero me parece que en esta primera etapa la derecha va a tener muy poca posibilidad de participar de manera significativa, salvo en la discusión, pero la discusión al momento de votar no va a tener absolutamente ninguna relevancia. Yo creo que aquí los grandes pactos se van a dar, como te digo, entre la unidad constituyente, el Frente Amplio, y sectores de, obviamente, los pueblos originarios, en algunos casos, no en todos, y el Partido Comunista. Creo que ese va a ser el gran consenso que se va a llegar en el mediano plazo. Entonces, si se logran poner rápido de acuerdo en el reglamento, van a poder avanzar, yo creo que teniendo 8, 9, 11 meses para poder trabajar tranquilo. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el punto? Que en algún momento, si la propia derecha se da cuenta que la están dejando de lado y no participa de manera significativa, podrían decir nosotros nos retiramos. Y eso sería una muy mala señal política, ¿te fijas? Entonces, ojo ahí. Sí, Más allá de que efectivamente no tiene capacidad de veto. ojo con eso, porque de hecho una de las cosas que se planteó en lo que son estas anécdotas, comillas anécdotas o cosas complementarias de lo que fue la convención, el primer día de la asunción de la convención constituyente fue precisamente que los de derecha se fueron a almorzar a otro lado. Ah, ya. No estoy bueno. Es que puede parecer una tontera, ¿A dónde fueron? ¿Al Bar Nacional? no, yo creo que tienen que haber ido a dónde. No, lo que eran antiguamente las carnes de Morandé, porque ahí ese weón es entero facho, weón. Tiene un buen restaurante y son ricas las carnes, pero weón, entero facho, que ahora se llama la esquina de Morandé, no sé cómo se llama la weón. ¿Y tú Que lo está conociste? al lado, weón, está al frente, sí, eso se queda súper cerca, queda a una cuadra. ¿Y tú lo conocí? No, el Bar Nacional es picantería. Para Tene Marinovich ir al Bar Nacional es una picantería, po. O al Club de la Unión podrían haber ido. O el Club de la Unión también, está al lado, yo creo. Pero, ¿sabes qué? Fue un tema, porque de hecho que se hayan ido, mientras la gran mayoría de los constituyentes se fueron a almorzar a lugares cercanos, más o menos todos juntos, ¿Ya? y no a mucha distancia, todos los de Chile Vamos se fueron por otro lado. Y no participaron mayormente de la dinámica. Bueno, va a ser distinto ahora que se van a tener que juntar y que van a tener que interactuar y que yo creo que en O sea, algún momento si la esta tía Pikachu y directiva Tere se Marinovich tendrán que ir a lograra, tomarse un copete. Po.
si esta derecha tan variopinta quiere efectivamente participar de la constituyente, va a tener que empezar a tender puentes. Sí. O sea, en ese sentido, Kast criticó duramente a Bernardo de la Maza, pero Bernardo de la Maza en realidad él actúa de acuerdo a sus convicciones, es un tipo pragmático, ¿te fijas? Entonces Pero tiene que oye, ver con eso. Bernardo de la Maza es el símbolo de la DC de los 90, pues, bueno, no me cae con Más o weá. menos, claro. No me cae con weá. O sea, de hecho, Por eso te digo, es un tipo pragmático. espérate, de hecho, no me parece raro, weón, que Bernardo de la Maza se haya presentado por el cupo de Ópoli. Pero obvio, No me es lo parece más raro, cercano a su porque pensamiento. él siempre ha tenido una línea muy similar. Él tiene esta dinámica muy, muy demócrata, no sé si habrá sido demócrata cristiano o no en términos de militancia, pero tiene hay que acordarse que Bernardo de la Maza era el niño símbolo de la televisión chilena en el inicio de la democracia hasta el año 2000 más o menos, toda la década de los 90. Periodista muy importante, muy informado, no muy crítico, medio amarillo, todo eso, un DC cualquiera, pues, bueno. Oye, a propósito, vuelvo a hacer clases en la Universidad Sin Patio. Y después de esto me van a echar cagando. Más o menos. Todavía no voy a alcanzar ni a asumir el cargo, güey. El tío Gut está escuchando atentamente esto. Me contaron por ahí. Probablemente. Las expresiones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de Marcel Angulo. Claro, tía. Incluso lo que dice su compañero. Claro, me hago cargo. Me hago cargo. No, pero no me parece raro lo que hizo Bernardo de la Maza. Además que yo creo que él viene con esta dinámica, y yo creo que muchos constituyentes vienen con la dinámica de decir, bueno, si no se logra todo, puta, avancémonos. O sea, van a tener que ser pragmáticos. Yo creo que ahí la que va a quedar más aislada va a ser la Tere Marinovich, el Marcela Cubillo, me imagino. En el caso de la derecha, sí, y en el caso de la izquierda, yo creo que aquellos que sean más reaccionarios, yo creo que poco a poco van a empezar a perder protagonismo en función de aquellas voces, aquellos que logren ser puente. Yo creo que va a haber dos tipos de constituyentes que van a ser muy importantes. Uno van a ser los puentes, aquellos que van a permitir un intercambio de ideas un poquito más fluido. La Labraña me queda claro que Puente no va a ser. ¿Quién? La Labraña. No, pues no. La Gritona, pues, weón. No, pues estáis loco. Y los otros que van a ser importantes van a ser los líderes. Oye, la Labraña me acordó mucho al arquero, a Brian Cortés, weón. Sí, weón. ¡Chapa! Sí. ¡Chapa! ¡Chapa! Sí, no, como puso un amigo mío en Facebook, casi le hubiese hecho un Bud Spencer. Sí. ¡Pah! Sí. ¿Te acordás de Bud Spencer cuando te pegaba el cachuchazo? Sí. Ya, oye, sí, qué referencia más antigua. Yo creo que los nuevos después de esta referencia, los nuevos van a dejar de seguir este canal. Se te cayó el carnet, se te cayó el pasaporte. Oye, pero para mí Bud Spencer es único. No, y los otros van a ser, ¿quiénes van a ser los líderes de cada facción? Claro. Todavía no vemos a nadie. Algún liderazgo más o menos claro, ¿no? Yo creo que el caso de Rojas, por ejemplo, para la lista del pueblo, es un liderazgo que está ya consolidado desde incluso después de que fue electo. Sí, pero una cosa van a ser los liderazgos que uno ve, vislumbra ahora, como por ejemplo, yo te digo, yo creo que la Marcela Cubillo va a ser una líder de la derecha, pero yo no veo a la Cubillo siendo una líder efectiva a mediados o finales del proceso. Yo creo que se va a perder. No, lo mismo Rojas, lo mismo Rodrigo Rojas, es un símbolo para la lista del pueblo, pero de a poco tú te vayas a empezar a encontrar con liderazgos que van a ser un poquito más políticos. Hay que recordar que si hay algo que es fuertemente político, que tiene un componente fuertemente político, es esto. Una constitución es fuertemente política. Claro, evidente. No, yo en la derecha creo que el que va a tender puente, veo a Monkever, por ejemplo, tendiendo puente, de alguna manera. Me parece que es un tipo bastante dialogante. En el caso de Unión Constituyente, un partido socialista también va a tender puentes probablemente hacia
hacia más la izquierda del Frente Amplio, hacia los liderazgos del Partido Comunista. Creo que, por ejemplo, Barraza en el caso del Partido Comunista puede ejercer un liderazgo importante, un tipo que estando en una derecha, perdón, una izquierda bastante dura, también logra plasmar su discurso y su propuesta hacia el centro. Sí. Eso es interesante. Ojo con los puentes asociados a los pueblos originarios. También. Por ejemplo, ayer apareció la imagen de Isabel Godoy. Ojo, que nadie le esperaba y que es una figura interesante que logró tender puentes con la lista del pueblo, diciendo que había una tipa que viene de las elecciones de pueblo originario. Claro. O sea, ella no es representante de la lista del pueblo, ella es representante del pueblo originario. En el caso de los pueblos originarios, la composición es bastante diversa. O sea, no es que tú podáis decir estos les pertenecen necesariamente a, por ejemplo, el Partido Comunista o a la lista del pueblo o al Frente Amplio. No, lo digo en el sentido de que así como Elisa Loncón fue en cierta forma elegida por los constituyentes más asociados al Frente Amplio, a Unidad Constituyente, Isabel Godoy fue un poco elegida por la lista del pueblo, por los independientes más asociados a esa sensibilidad. Y eso en contraposición de la noticia que habían empezado a circular que la lista del pueblo iba a apoyar a Natividad Yanquileo, porque esa era la carta que estaba sonando. Y de repente nos encontramos en la votación y nos encontramos con Isabel Godoy como la carta de la lista del pueblo y quedamos todos un poco block porque no la esperábamos. Entonces, si ella logra tender puentes con la lista del pueblo, siendo de una elección diferente, también es una figura que hay que ponerle el ojo. Va a ser interesante. Yo, como repito, yo creo que el gran consenso se va a dar en un arco que va desde el Partido Comunista, Frente Amplio, ex Concertación, y eso les va a permitir más los votos o algunos votos de los pueblos originarios, llegar a los 2/3. O en el caso del reglamento, a lo mejor va a ser por mayoría simple, y eso hace incluso más sencillo, en este caso, los acuerdos. Okay. Esa es mi apuesta. Sí, pues, bueno, ahora hay que estar atentos, ya no para mañana, martes, sino que para el miércoles, para ver las primeras sesiones. De hecho, bueno, un tema que también estaban justo hablando en este momento, un poquito antes de que nos conectáramos, que si el Palacio Pereira no está habilitado, no está 100% habilitado, creo que se van a ir o a la Católica o a la Chile a sesionar. Ah, mira. Entonces, ojo con eso, que probablemente las primeras sesiones terminen partiendo o en la Católica o en la Chile. Porque habían ofrecido efectivamente un lugar bastante más habilitado y con un cierto grado de tecnología, sobre todo para transmitir las primeras sesiones. Claro, que necesitáis mucho equipamiento. Sí, así que ojo con eso, que a lo mejor las primeras sesiones no parten en el Palacio Pereira, sino que van a partir derechamente sea la Católica o la Chile. Oye, pero podrían llevar a todos los constituyentes a que sesionen en la Universidad Arcis, pues, weón. Ah, de veras que ya no existe, perdón. No, ya no existe, ya no existe. No, que sesionen en el patio de la Universidad Miguel de Cervantes. En el patio también, es una buena alternativa. Es una buena alternativa. Ahí hay espacio de más, detrás de los ficus. Eso, ¿ah? Al lado del cero. Insisto, bueno, así que es como que me estuviera cortando la cabeza solo. Ya, oye. ¿Te gusta el drama? ¿Ah? ¿Te gusta el drama? Me gusta el drama. Oye, pasemos a otro tema. Cifra. La primaria. Pasemos a las primarias. Ah, perfecto. Pasemos a las primarias. Porque, y para las primarias voy a partir con lo que aquí vamos a partir por casa. ¿Ya? Bueno, después de hablar mucho tiempo con gente que me dijo, publica las proyecciones antes del cierre electoral, así que las publicamos antes del cierre electoral. Ahí están las proyecciones que hicimos para la elección de Chile Vamos.
Joaquín Lavín en un rango entre 36,5 y 40,5. Creo que no va a tener mayor tema, más allá a pesar de que, bueno, se supone que está en todo el proceso de vamos a ser generosos, franja televisiva, vamos a ser generosos con los candidatos. Oye, ¿qué te ha parecido la franja? ¿Mm? ¿Qué te ha parecido la franja? Puta, mira, déjame la franja para el final. Voy a leer esto primero, después voy a ver lo de la franja. He visto casi todos los capítulos, pero los he visto en diferido. Bueno, Sichel, entre 26 y 28%, Desbordes entre 17, casi 17% y 20%, y Briones entre un 14, casi un 15% y un 16%. Esas son las proyecciones que hacemos nosotros. Sí. En cuantitativa.cl. Oye, ¿de dónde sacaste datos? Los datos son, aquí dice proyección final, porcentaje de recuerdo válido, usando datos de cuantitativa.cl, que son los datos propios que nosotros manejamos, y las encuestas, y esto es interesante, todas las encuestadoras sacaron primarias. Ya, perfecto. Y eso es un logro para nosotros. Sí, claro, es muy buen insumo. No, es un logro desde el punto de vista de presión. Ah. Porque nosotros partimos hace aproximadamente casi un poco más de un mes haciendo proyecciones de las primarias. Activa Research sacó encuesta, de hecho sacó 3 encuestas, CADEM sacó 2 encuestas, y la presión del sistema hizo que finalmente tú Influyes y Criteria, sobre todo Criteria, que no quería sacar encuestas, terminó sacando encuestas de primarias. Yeah. Y es un logro para nosotros. Estaba cachando que fuimos trending topic, weón. Ahí, sesión fallida. Se refiere a nosotros. el live, ¿no? ¿No somos nosotros? No somos nosotros. No, es live. En algún momento seremos trending topic por las razones equivocadas. Claro. Siempre van a ser por las razones equivocadas. Lo mismo para Boric con Jadwe. Acá está casi en un 55-45. Más peleado. Sí, yo creo que aquí la proyección nos da más peleado de lo que esperábamos. Y aquí los datos también son las mismas fuentes, ¿o no? Las mismas, exactamente las mismas. Las mismas, ya, perfecto. La misma fuente, ahí está. Proyección final. Nosotros, TIVA, CADEM, tú Influyes, Criterio. Pero ojo con un tema, la metodología para las 2 primarias es la misma metodología de Perú. Ya. Ojo es la ahí misma metodología de Perú. Ya. La misma metodología para Perú. Puede tener los mismos errores. Con Perú. Sí, pero oye, a todo esto, ¿Perú tiene presidente electo ya o no? Todavía no. Ya. Vamos a poner una cuenta, weón. Así como existe, se murió la vieja. ¿Hay presidente en Perú? ¿Tiene presidente Perú? No. Oye, en verdad, no sería mala idea. ¿Viste? Ya, tenemos buena cifra entonces, ¿eh? Está interesante el paneo. Sí. Ahora, lo de la franja y lo de lo que se viene. Porque nos queda cuánto, nos quedan 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, un poquito menos de 2 semanas para la primaria. Yo voy a ser bien generoso. Yo voy a ser lo más generoso posible, no más el problema y todo lo esto. Las franjas dentro del tiempo han conseguido, en algunos casos, llamar la atención, pero no más que eso. O sea, no han logrado más allá que de repente llama la atención, por ejemplo, una cosa que fue muy criticada, pero que yo no encontré un buen golpe, fue la de Briones, la de desenterrar a Pinochet, que fue muy criticada. Yo encontré genial. Bueno, yo encontré que era corto, preciso. Lo que lo cagó fue la retroexcavadora y la weá. Ahí la cagó. Pero la idea era buena. Quiero decir que yo no participé de la estrategia comunicacional de Briones. Las expresiones vertidas por la franja de Ignacio Briones no son responsabilidad de Marcelo Angulo. Muy bien. No, para nada, no. No, la retroexcavadora la cagó. No, fue simpático, pero no es muy efectivo. Sí, el golpe era bueno. El golpe era bueno. Sí, el haber hecho el desentierro de Pinochet era bueno el golpe.
El problema fue que es como los chistes que, puta, puta, tú estás metido y el remate es malo. El remate Es fue más, malo. exacto. El El remate fue remate malo. fue muy bueno, sí. Tú hubiese dicho, No, y también mucho uso de estereotipos ahí, creo que la izquierda mala, la derecha buena, ¿no? Creo que sí. hay que... La de Sichel, Nada Nuevo Bajo el Sol, hablando de él, hablando de Muy, que muy la estándar. superación y la cuestión, Nada Nuevo Bajo el Sol. La de Desborde, muy en su estilo, muy en el estilo de tratar de ser Conciliador. el estadista, de Claro, decir, no, si nosotros vamos a hacer esto, o que yo vengo del liceo tanto, y fui carabinero, un poco reivindicando toda su historia, pero también un poco dándole esta dinámica de estadista. sí. Y la de Lavín, yo reconozco que la de Lavín me tiene desconcertado. La de la bien entretenida, weón. Es entretenida, pero es poco Sí. efectiva. Yo Bueno, lo es que es encuentro otra muy cosa. poco efectiva. Claro, yo me reí mucho con este autohueveo de que la Lavín está en Sí. todas partes, que yo ese lo encontré muy Y notable. al final es tanto el huevo que termina siendo una campaña inocua, ¿cachai? Que en el fondo Exacto, pero por ejemplo, el Lavín Forte, no. ah, Forte no tuvo mayor impacto. Ahora está tratando de hacer una campaña un poquito más seria, pero el problema está, y aquí, y ojalá que no me esté viendo, yo no sé si están grabados todos los spots o lo que sea, pero si nos están viendo, sáquenle ese hueveo de que se están enfrentando a la izquierda marxista, comunista, leninista de los años 80, 70, 60, porque no va a resultar. No va a resultar. Por más que lo traten de hacer un poco indirectamente, en realidad no les va a resultar. no, que ahí hay un problema de lectura del diagnóstico. Pasa por ahí. Entonces, claro, por eso te digo que es un poco desconcertante, porque tiene elementos buenos, como un poco el humor, pero tiene elementos que también están asociados a este tema del anticomunismo Más setentero, tradicional. que en realidad es poco Ah, efectivo. sí. No, Y yo la no- campaña, y por el otro lado, yo creo que la campaña de Hadwe también un poco me provoca, bueno, yo creo que perdonando, yo sé que muchos me van a pegar y después me van a huevear y todo. Tengo muchos jaduistas en mis redes sociales, muchos amigos jaduistas, ya. pero haber partido la campaña de Hadwe con una canción, weón, pasaba poncho de los años 80, weón, el café del cerro, El vino váyanse a la navegado. chucha, weón. ¿Cómo queréis que la gente vote con una canción así, po? Ahora hay que ver una cosa. A lo mejor el electorado clásico del Partido Comunista tiene esas características. Ojo, Sí, ojo. pero ojo. Si tú la comparas con la campaña de Boric, que para mí hasta el momento la campaña de Boric ha sido la más lograda, Sí. si tú la comparas con la campaña de Boric, tú le estáis dando la razón a las cifras que yo estoy dando en cuantitativa. O sea, tú debes llegar a un Me llama resultado harto la súper atención estrecho. las cifras, porque Boric siempre se dijo que como partió muy tarde, iba a llegar probablemente a, qué sé yo, un 10, un 15%, nada más. Y si las encuestas reflejan lo que está pasando en la práctica y la capacidad de convocatoria que están teniendo los adherentes de Boric, puede incluso dar una sorpresa. ¿Eh? Lo que Ojo, pasa no es que, estoy diciendo mira, que vaya a pasar digamos que vaya a ganar la primaria, pero mira, puede ser que resulte una elección mucho más estrecha de lo que pensamos, mira, tú lo habéis visto, cual pone a Boric en una muy buena posición a futuro. exacto, pero mira, voy a hacerte un tema. ¿Tú habéis visto las campañas? Sí, por supuesto. Ya, mira, tú que eres más experto que yo, tenés más experticia que yo. Vamos a poner a quién apunta las campañas hasta el momento. Mm. ¿A quién apunta la campaña de Briones? No, la Vamos de a ver. Briones yo creo que es una campaña que va dirigida al militante más bien de Egópolis. Ya. Y aquellos que apoyan al gobierno Piñera, pero que son tan pocos hoy en día que en realidad mejor deberían haberla puesto, yo creo que en el diario, no sé, de los Andes, weón. Ahí le habría ido re bien. Ya. Claro. ¿A quién apunta la campaña de Desborde?
desborde, yo siento que va dirigida al militante y al adherente de Renovación Nacional. No la veo mucho más allá de esa frontera. Exacto. En el caso de Lavín, sí creo que él trata de ampliar su espectro yendo hacia el centro. ¿Ah? Por eso que apela tanto a este concepto del socialdemócrata, de que está en todas partes, de que va a ser un presidente con alma de alcalde, ¿te fijas? Sí. Creo que él sí Que trata de eso, ampliar. ojo que ese candidato con alma de alcalde, weón, le robó el que envía a Jado, ojo con eso. Sí, sí. Le robó el que envía a Jado. ¿A quién apunta la Creo que un campaña de concepto Sichel? comunicacionalmente. Y ¿Cuál es Sichel, yo creo que él, como va en el fondo como independiente, él trata de cubrir diferentes segmentos de la población, pero no es claro y preciso en tratar de segmentar. Me parece que ahí la segmentación no está tan clara porque él apela a su discurso de vida en el fondo, ¿no? Lo que ha sido su propia experiencia de vida. Exacto. Pero creo que eso no basta, ¿eh? Creo que hay que llenar más de propuestas. En ese sentido, dentro de Vamos por Chile, Chile Vamos, no sé cómo se llama ahora ya el pacto este, eh, veo que hay poca propuesta. Me parece que por ahí, propuesta concreta me refiero, no solamente una promesa, sino que sean cosas específicas y particulares. Creo que no es una gran campaña en general en la centro derecha y no veo realmente que haya como un curso de acción que uno pueda seguir, la verdad. Ya. Es Ya. ¿Quién es el target de Howard con la campaña que hemos visto hasta el momento? No, el target de Jado es bien amplio. Es bien amplio porque en el fondo busca cubrir, diría yo, aquellos que son simpatizantes desde el Partido Socialista hacia la izquierda, pasando obviamente por los militantes y adherentes del Partido Comunista, los pobladores, obviamente, gente de esfuerzo, trabajadores, es bastante más transversal, ¿te fijas? Y el target de Boric. El target de Boric es un electorado mucho más joven, no es tan tradicional. Yo creo que el electorado de Boric está disperso en diferentes segmentos de la población, pero una característica común, diría yo, es que es un electorado joven. Es un electorado que habitualmente no vota, y por eso te digo que puede representar una sorpresa, porque a lo mejor si Boric logra que esas personas que nunca han votado, que han votado en muy pocas situaciones, que muevan la raja en el fondo y el día de la primaria vayan a votar, puede dar una sorpresa probablemente. Sí, pero ojo con un tema. Y por eso yo te digo que la campaña de Boric, que estoy totalmente de acuerdo con tu diagnóstico, va más allá. Yo creo que también Boric está aportando al pueblo, al votante de la Sí, lista. sí, claro, no, Bueno, pero por eso te digo, para mí es transversal. El perfil que sí, define los votantes de Boric es que, más allá de que esté en la izquierda, en el centro, sea medio amarillo alguno a lo mejor incluso, él apunta al electorado joven, sí, que es un poco lo que por eso hizo te digo. Obama cuando sale electo presidente. Obama lo que hace es lograr que el joven vaya y vote, un joven que a lo mejor nunca había votado, un joven que nunca se había comprometido en campañas políticas, un joven que a lo mejor tenía este deseo de cambio, pero que lo veía desde fuera, ¿te fijas? Yo creo que si eso logra hacer Boric, le puede ir bastante bien. Es que por eso te digo, entonces, cuando yo veo un poco he visto las campañas, en cierta forma yo he estado visualizando que no sé si es una estrategia, no sé si es a lo mejor el haber un poco, no haber minimizado el efecto de las primarias, pero yo veo que Boric se la está jugando aquí, Sí, en la campaña televisiva. En medio de Howe, que me parece que tiene una campaña que está focalizada precisamente para lo que tú dices, del Partido Socialista, el tipo más político, el tipo que probablemente pueda ser hasta militante, que vaya un poco a las primarias, pero que no lo veo, bueno, está obviamente orientado al Jadwista, la persona que le gusta Jadwe, pero no lo veo más allá, no lo veo creciendo por otro lado. ahora, probablemente, y esto ya como en el plano de la recomendación, yo creo que Howe
debería incorporar a su campaña, al menos en las próximas ediciones, en los próximos días, a las figuras emergentes que tiene el propio partido. El caso de la Iracy Hasler me parece que podría ser una muy buena alternativa. Al igual que me parece que hay otras alcaldesas o concejalas también con esas características más o menos similares, que no tienen el grado de importancia de ser la alcaldesa de Santiago, pero podría refrescar perfectamente la franja en términos políticos, ¿ah? Porque el poner, tal como tú decías, entre comillas, el poncho, el vino navegado, el café del cerro, es testimonial en términos de lo que ha sido la historia del sector, ¿te fijas? Pero no incorpora a un electorado que está latente y que a lo mejor quisiera votar por Cable. ¿Qué pasó? Viene a buscar su velo. Ah, Ya. Sí, no, por eso te digo, yo hasta el momento han sido pocas emisiones, van a ser muy pocas también, pero como te digo, hasta el momento como que no me han movido la aguja más allá de Boris, que lo encontré que estaba, porque aparte se jugó, si hubo un tema que a mí me llamó la atención, fue que apareciera George Jackson en la campaña. son amigos, pues. No, sí sé que son amigos, pero puta, yo pensé que el buen como ya está más restado a la política y todo lo demás, yo pensé que a lo mejor dijo, no, me voy a participar, aparte que en algún momento las relaciones entre Revolución Democrática y Convergencia Social se quebraron, pero en mil pedazos, pero apareció, estaba ahí, y yo dije, oh, o sea, hay un apoyo importante, y por eso digo que este 55-45 que nos está dando la proyección, que no nos extrañe el día de la, ¿cómo se llama? De la primaria. Claro. Tenemos un debate más de primarias. Tenemos un debate Sí, más. Domingo 12, lunes 13. sí. Tenemos debate Nate. Oye, está la polémica ahí con la red. Pues la red está planificando debates para el día 6 y 7, mañana y pasado. Ya. Y ocurre que algunos candidatos del pacto de derecha no han querido asistir. Se están guardando en el fondo para el debate del domingo y el lunes. ¿Por qué? Porque acá en la red tienen a la Mónica González, tienen a Alejandro Amatu, van a llevar a Pavlovich, Santiago. Entonces, pesos pesados, ¿cachai? No, pero va a ser interesante. Es el temor de los jefes de campaña, no tanto de los candidatos, porque en el caso de San Jean, por ejemplo, está tomando decisiones en dos campañas. Pues está en la de Lavín, que tradicionalmente San Jean se asociaba a Lavín en materia comunicacional, pero también está tomando decisiones en materia comunicacional en la campaña de Sichel. Ojo. Bueno, ahí el padrino Chadwick, Andrés, pesa. Oye, el último que quiero mostrar, esto es una exclusiva porque lo vamos a publicar yo creo que mañana, es cómo va la carrera presidencial. No tengo lamentablemente el indicador, pero el indicador está bien cerradito. Oye, mira, esto es lo de mañana. En el caso de otros candidatos, que en un momento marcaba 28%, hoy día está en 13%. Exacto, está total y absolutamente polarizada la elección. Ese dato es muy importante ahí. Exactamente. Y fíjate otra cosa, se nos coló en la quinta posición Boric. Sí. El efecto de ir a las primarias. Sí, claro. Sí. O sea, está Jado y Lavín, que desde el punto de vista hay un empate, ya hace por lo menos unas 3 semanas que están en empate estadístico prácticamente, más allá que hay un punto y algo de diferencia, pero las barras de error, que yo no las coloco en este momento porque en realidad son innecesarias, pero están en un empate casi estadístico. Sí. Proboste que subió como la espuma, ahora se estabilizó en este 11%, 11,5%, que lo tenemos ahí, en varias semanas. Sichel, que tuvo un crecimiento. Proboste está haciendo la gran Pamela Giles, ¿eh? Está en una situación también como súper coyuntural, contingente, y se estabiliza, genera una meseta, pero probablemente, vamos a ver qué pasa, va a estar en esa posición un buen rato, ¿no? Sí, porque pero además ya no va a las primarias. La Pamela Giles le dio el beso de la muerte a Proboste, bueno. Sí. Le dio su apoyo y ese es el beso de la muerte, bueno. Sí, claro.
Bueno, Sichel tuvo una subida, está llegando casi al 10%, también precisamente por el tema de primaria. Bueno, Pamela Giles bajó del 7 al 6,5% en esta última fecha. Kass subió. Fíjate que Kass está en un 6%, estuvo en un 5 y algo y ahora está en un 6%, y aparece el fenómeno Parisi. De nuevo. Vuelve el fenómeno Parisi, porque Parisi está de precandidato presidencial. Pero va directo a la presidencial, no va a Yo creo que va a ir primaria. directo a la presidencial. Y después Mario Desbordes, aparece Ignacio Briones, bueno, en esta ocasión. Mira, con un 1,7% ahora aparece Ignacio Briones. Oh, le ganó hasta la Paula Narváez, pobre Paula. Bueno. ¿Qué va a hacer con Paula Narváez? Para mí que esta muestra la tomaron al interior de La Moneda un día martes en la mañana. Oye, estos son todas las. Este es el final de mayo, weón. Perdón, de mayo, de junio. Este es el último de junio. Sería como agarrar todas las encuestas y colocarlas en un gráfico. Sospecho mucho eso, que los encuestadores los dejaron pasar por el patio de los Naranjos y se metieron a las oficinas del segundo piso. Yo te voy a decir por qué estos resultados. Yo te voy a decir por qué estos resultados. Porque CADEM hizo encuesta presidencial toda la semana. Las 4 semanas de junio, las 4 semanas de encuesta CADEM. Entonces, está fuertemente influenciada por la CADEM. Más allá de que aquí nosotros tenemos dinámicas para poder compensar, pero igual. El logaritmo de Citripio. El logaritmo de Citripio. Oye, ¿viste el Citripio que te mandé el otro día, no? Sí, me lo vi. Ya, así que eso con los datos de la presidencial. Se nos viene, bueno, ya estamos a menos de 2 semanas de la primaria. Tú vayas a votar. Yo todavía estoy pensando si voy a votar o no, a pesar que sigo insistiendo que soy antiprimaria, pero estoy pensando en ir a votar. Y eso. ¿Tenéis recomendado? Bueno, pelotudo, ¿paqueamos? Voy a buscar la imagen del pelotudo. ¿Cómo se llama? ¿Juan José Osa? Tipo, Juan José. Juan José Osa. Ya, pongamos una foto grande del pelotudo. Curiosamente, unánime. Por primera vez. Primera vez que viene unánime esto. No, habíamos tenido otra edición en que también tuvimos los dos de acuerdo. ¿Hemos tenido? Ahí está. Sí, el guanderito. El pelotudo. Ya, ahí está. Unánime. Ahí está. Ministro secretario general de la gobierno. No, de la presidencia. ¿De gobierno o de la presidencia? De la presidencia. De la presidencia. Juan José Osa, pelotudo, pero ya. Sí. Unánime. Ya. ¿Qué tenéis recomendado? ¿Te doy recomendado superpoderes o lo voy a tirar así nomás? No, recomendado. Bueno, que no sean los memes de Julio. Te golpeo a colocar. Ya lo tiramos la vez pasada. Espérame, aquí lo voy a traer. Ya, yo voy a compartir el mío por mientras. Espérate que tengo que buscar pantalla. Aquí está. No. Tengo que cambiar esto. Aquí está. No sé si parece que lo había recomendado en alguna oportunidad, pero como me gusta tanto, lo sigo leyendo, para lograr comprender la política chilena en época de pandemia, weón. No, este no lo había recomendado. Habíamos hablado, pero no lo había recomendado. Estabas hablando de La Peste, muy bien. Un clásico. De Albert Camus. Sí, no. Un tremendo texto. Yo estoy leyendo nuevamente Un Mundo Feliz, aprovechando que voy a tener unos días un poquito menos complicados esta semana, así que estoy leyendo Un Mundo Feliz de Huxley. De Huxley, exactamente. Bueno. Yo voy a compartir algo que va a parecer muy raro, ¿ya? Pero lo voy a compartir porque en realidad lo vi. A ver, voy a explicar el contexto. Yo soy un fanático de la lucha libre, siempre lo he dicho, e incluso he explicado que la campaña de Trump, cuando salió elegido presidente, se basa mucho en las dinámicas propias de la lucha libre. Bueno, el amigo de Vince McMahon de la WWE.
Y como soy un fanático de la lucha libre, sigo varios podcasts, videocasts y cosas por el estilo de esto. Y yo sigo un español que se llama Fallback, que está acá, un tipo muy conocido, muy, muy importante en la comunidad del wrestling, de la lucha libre, muy, muy importante, que hace unas compilaciones que se llaman Detrás del Keifer, que básicamente relata experiencias que pasan dentro de la lucha libre, pero que tienen un trasfondo en la vida real. Y yo me encontré con esto, que es una sorpresa del mejor que ha hecho hasta el momento esto Detrás del Keifer, junto con el de Chris Benoit, que se llama El incidente de Muhammad Hassan. Explico qué sucedió aquí. Por ahí, por el año 2003-2004, por efecto del tema post-2000, de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas del 2001, a la WWE se le ocurrió crear un personaje que iba a ser un árabe americano. Ya. Ese era su personaje. El personaje se llama Muhammad Hassan, que obviamente era un poco la respuesta de la WWE al tema que había con respecto a que los árabes, los descendientes de árabes eran muy discriminados después del 2010, perdón, después del 2001, del atentado del 2001. Y pusieron a un luchador que parecía árabe, que se llama, que de hecho es italiano, de hecho es descendiente italiano, pero tenía rasgos muy árabes, con este personaje. Y el tipo prendió. El tipo se transformó en un Gil. Un Gil es básicamente el malo de la película, el más malo de todo. El tema es que el tipo tenía mucho carisma, era muy bueno en el micrófono, hizo un muy buen personaje. Y cuando iba a enfrentar al Undertaker, que en ese momento era un luchador extremadamente importante para la compañía, sucede el atentado de Londres. ¿Te acuerdas de esa bomba que colocaron en una carrera? Sí, claro. Que murieron como 30 personas. Sí. Ya, el tema fue que por esas cuestiones del destino, sucede ese atentado en la mañana y en la tarde emitieron un capítulo precisamente de Muhammad Hassan con este tipo, donde básicamente llevaba una especie como de comandos árabes a destruir al Undertaker y llevárselo crucificado. Pero el mismo día que sucede el atentado, esto que es un capítulo grabado, hacen este tema. ¿Cuál fue el tema? Que esto generó una protesta a nivel de la televisión, una protesta a nivel político, estamos hablando políticos del Capitolio, estamos hablando de ministros de Estado de la presidencia de Estados Unidos, que hablaron del tema, y generó un problema, le generó a la WWE un problema político, por un lado, un problema racial, porque el luchador que interpretaba a Muhammad Hassan, de hecho no lo dejaban entrar a los aviones. Pucha. O sea, a ese nivel, estamos hablando, a ese nivel, o sea, no lo dejaban entrar a los aviones porque estaba tan identificada la gente con el personaje que al final pensaban que el bueno era terrorista y que realmente el bueno hacía la barbaridad que estaba haciendo. Esos bloopers, ¿te acordás que aparecía un weón así como vestido de árabe, con la bufanda, con la ropa de árabe y una mochila? Y el weón les tiraba la mochila a un grupo de personas y los weones salían corriendo para todos lados, porque en el fondo... Mira, te voy a mostrar... Te voy a mostrar un poco... Pero te voy a mostrar un poco... Ahí lo tenéis. Ahí está, pues claro. Sí. O sea, él iba así, ¿cachai? Ese era su personaje. Pero el problema es que como el tipo era reconocido y después de este problema político fue más reconocido, el tipo no lo dejaban entrar en los aviones. El tema es que la gracia de esto es cómo te muestra que tú generas una ficción, tú generaste una ficción, pero esa ficción, por una mala conciencia del destino, termina generando una consecuencia a la empresa, a los talentos, incluso al mismo luchador que al final se tuvo que retirar. O sea, el tipo hizo el personaje y después se tuvo que retirar de la lucha libre porque pensaban que era un terrorista. O sea, hay tipos que son así.
Bueno, lo que pasa Muy es que bien. acuérdate que los estereotipos se aprovechan del contexto justamente para poder simplificar el mensaje. Esa es la idea de un estereotipo. Si ustedes quieren ver cómo algo que se genera en una ficción termina generando un problema en la vida real y vean más o menos cómo son los niveles de racismo que se pueden llegar a generar, vean este capítulo, es totalmente recomendado. Yo cuando terminé, yo me lo vi, o sea, normalmente esto me lo veo mientras estoy trabajando, este me lo terminé viendo sin pausa, así que muy recomendado detrás del K-Face y bueno, en general para los que les gusta la lucha libre, Falva, que es un tipo que hace unas cosas muy, muy impresionantes, muy bien logradas. Eso. Perfecto. Ya, eso. Creo que la vieja chica se Estamos. va a dormir por fin. Yo creo que Ya, voy a hacer lo mismo. ya yo voy a seguir Síganos trabajando. en las redes sociales, síganos en importante, porque como ya partimos la parte de la convención constituyente, nosotros vamos a estar siguiendo, la vamos a estar poniendo el ojo, y eso ya dijimos. Y vamos a tener una sorpresa, creo Sí, que dentro de esta semana. Así que, así para que estén es. atentos. Vean el próximo capítulo. ¿Mm? Listo. Ya, Ya, Marcel. nos vemos. Saludos a Cariño, todos y nos cuídense. sigan en las redes sociales en donde estemos. Chau, chau. Perfecto. Chau. Chau, chau.